Muy buenos días, nosotros somos Edwin Vallejo e Isabela Santos y el día de hoy les vamos a explicar dos temas de suma importancia para el cálculo vectorial, que son los multiplicadores de Lagrange y las derivadas parciales, pero para obtener los valores máximos y mínimos. En un primer lugar vamos a explicar cuáles son los métodos para obtener los valores máximos y mínimos de las derivadas parciales por mí. Bueno, una de las principales aplicaciones de las derivadas ordinarias es hallar los valores máximos y mínimos de dichas funciones. En este video aprenderemos cómo calcular mediante derivadas parciales la localización de dichos valores máximos y mínimos para una función de dos variables. Una de las aplicaciones más frecuentes para este tipo de cálculos es maximizar espacios como una caja, una bolsa, un envase, etc. Algunos conceptos claves antes de iniciar es que una función de dos variables tiene un máximo local en el punto AB si en la función evaluada en f de x es menor o igual a la función evaluada en el punto AB cuando dicho punto evaluado anteriormente está cerca del punto AB. Este recibe el nombre de valor máximo local. Sin embargo, si la función f de x es mayor o igual que la función evaluada en el punto AB, cuando XY está cerca entonces del punto, entonces la función tiene un mínimo local y es conocido como valor mínimo local. Ahora bien, si las desigualdades anteriormente mencionadas se cumplen para todos los puntos de X y Y del dominio de la función, entonces la función o tiene un máximo absoluto o tiene un mínimo absoluto en ese punto. El teorema 2 establece que si la función tiene un máximo local o un mínimo local en el punto AB y las derivadas parciales de primer orden de la función existen, entonces esas derivadas parciales con respecto a X y con respecto a Y se igualarán a 0. Ahora, es necesario para determinar los puntos máximos y mínimos locales de una función lo que es el punto crítico, también conocido como punto estacionario. Este nos dice o nos establece que la primera derivada de x con respecto al punto AB es igual a 0 y con respecto a f de AB también es igual a 0 y dice que si una de estas derivadas parciales no existe. También nos indica como el teorema 2, que es el que hablamos en la diapositiva pasada, que si f tiene un máximo local o un mínimo local, entonces esto es un punto crítico. ¿Qué pasa? Que en este caso no es como en el cálculo de una variable, ya que no todos los puntos críticos representan un máximo o un mínimo local, ya que un punto crítico en una función podría ser uno o podría realmente no ser ninguno. Ahora, otro método, o bueno, incluido dentro del que vamos a explicar para determinar los máximos y mínimos, es la prueba de la segunda derivada. Y esta nos indica que si las segundas derivadas parciales de la función son continuas sobre un disco con un centro AB, supongamos la derivada parcial de x, que es igual a 0, la derivada parcial de y, que es igual a 0, es decir, que el punto AB sería un punto crítico de la función. Esta que tenemos aquí, que es denominada como D, es la función que vamos a igualar para determinar si es un punto mínimo local, un máximo local, o si realmente es un punto de silla, o no se puede determinar mediante este método si es igual a 0. Como ejercicio para calcular hemos decidido evaluar o determinar esta función, que sería x al cubo más 3xy al cuadrado menos 15x menos 12y. Entonces, el primer paso sería encontrar las derivadas parciales de esta función, tanto de primer como de segundo orden, obviamente comenzando con las derivadas parciales de primer orden. Bueno, comenzamos con la derivada parcial de x, que sería igual a 3x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 15. Esta es la derivada parcial con respecto a x. Para estos casos utilizamos las reglas de derivación. La primera es la de la función constante, que es igual a 0, y la segunda será de los enteros positivos elevados a una potencia. Para sacarle la derivada, realmente es que el exponente pasa a ser coeficiente y se le resta 1 al mismo exponente. Por eso vemos que aquí queda 3x al cuadrado, porque este bajó aquí y se le restó 1. Aquí esta x se convierte en un 1, entonces se multiplica por lo otro que está de producto. El menos 15, porque esta x ya hace 1, y esto que es una constante, por lo cual es 0. Ahora, con respecto a y, esta misma función, esto es una constante, por lo cual sería 0.
Entonces, este 2 pasa a multiplicar y nos va a quedar 6xy menos 12, es este de aquí, ya que esta y pasa a ser un 1, y se multiplica y me va a quedar 12, y esta pasa a ser una constante, por lo cual es igual a 0. Ya teniendo estas derivadas parciales de primer orden, el paso 2 es encontrar los puntos críticos de estas funciones. ¿Cómo? Bueno, pues podemos igualarlas a 0, que es como mencionamos en la introducción. Es decir, que la derivada parcial de x y la derivada parcial de y se hacen 0. Primero comenzamos con la de x, que es 3x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 15. Como todo tiene tercera, pues fácilmente podemos dividir todo entre 3 para obtener un resultado más sencillo. Lo hicimos de la siguiente manera. Aquí está la función, lo dividimos entre 3 y vamos eliminando lo que se puede, o simplificando lo que se puede simplificar, y nos queda x al cuadrado más y al cuadrado menos 5 igual a 0. Ya luego esto lo colocamos como si fuera una ecuación y nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado. Este 5 que está restando lo pasamos del otro lado sumando y nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado igual a 5, y lo denominamos como nuestra primera ecuación. Para el segundo caso, que es ahora es con la derivada parcial de y, que era 6xy menos 12, realmente lo que vamos a hacer es igualarla a 0. Entonces colocamos 6xy menos 12 igual a 0. Luego este 12 que está restando lo podemos pasar sumando para este lado y nos va a quedar 6xy igual a 12. Y el 6 que lo tenemos de este lado lo podemos pasar del otro lado dividiendo y nos va a quedar xy igual a 12 sobre 6, que va a ser igual a 2, que es como lo tenemos aquí. En este punto podemos despejar cualquiera de las dos variables de la preferencia. En este caso, nosotros decidimos despejar la y, quedándonos y es igual a 2 sobre x, y esta sería nuestra ecuación número 2. El siguiente paso es, ya con las dos ecuaciones obtenidas anteriormente, resolverlas puede ser a través de un sistema de ecuaciones. Realmente en este caso vamos a emplear el método de la sustitución, ya que esta fue nuestra ecuación número 1, que es x2 más y5 más y al cuadrado, igual a 5. Y la segunda ecuación, que era y igual a 2 sobre x. Como podemos ver, tenemos una variable que tiene su valor ya, entonces podemos ingresarla dentro de la primera ecuación y nos va a quedar x al cuadrado más 2 sobre x, todo eso va al cuadrado, igual a 5. Ya que tenemos todo en términos de x, pues simplemente pasamos a simplificar lo más que se pueda. Aquí nos va a quedar x al cuadrado más 4 sobre x al cuadrado, porque se eleva al cuadrado todo, igual a 5. Ya para seguir simplificando, como paso 3.1, decidimos que podemos multiplicar toda la ecuación por x al cuadrado para eliminar esa x al cuadrado del denominador, que es lo que hicimos en este caso, que sería multiplicar x al cuadrado por esta x al cuadrado, nos va a quedar x a la 4. Entonces, este x al cuadrado por la fracción se van a eliminar el del denominador y el del numerador y nos va a quedar solamente el 4. Y 5 por x al cuadrado, que nos va a quedar 5x al cuadrado. Ya luego todo esto lo pasamos a una igualarlo a 0, y organizándolo nos va a quedar x a la 4 menos 5x al cuadrado más 4 igual a 0. Entonces, el siguiente paso, por decirlo así, es factorizar esa ecuación que ya habíamos determinado y así podemos encontrar los puntos críticos. En este caso, esta fue la ecuación. Vamos a factorizarla, puede ser como es un trinomio, podemos utilizar la factorización de trinomios cuadrados perfectos. Entonces abrimos los paréntesis y colocamos x al cuadrado y x al cuadrado menos menos. Entonces encontrar dos números, uno que cuando yo los sume de manera algebraica nos dé el valor de aquí, el coeficiente que acompaña a la x, y cuando se multipliquen nos dé el término independiente. En este caso serían los números menos 1 y menos 4, que cuando los multiplicamos, cuando los sumamos, algebraicamente, nos va a dar menos 5, y cuando se multipliquen, pues más 4. Ya cada uno de esos factores se iguala a 0, como es en este caso de aquí, y nos va a quedar, x al cuadrado menos 1 igual a 0, despejando la x al cuadrado, nos va a quedar igualado a 1, igual en este caso, cuando igualamos a 0 y despejamos x al cuadrado, nos va a quedar igual a 4. Ahora, para seguir simplificando, aplicamos la raíz cuadrada a ambos términos para obtener los valores reales de x. En este caso, la raíz cuadrada de x al cuadrado y la raíz cuadrada de 1
nos va a quedar x al cuadrado igual a más o menos 1. Y en este caso, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, y la raíz cuadrada de 4, pues sería más o menos 2. Entonces ya estos serían los valores de x. Como podemos ver, tendríamos 4 valores de x, por lo cual vamos a tener 4 puntos. Ya con esos valores, pues podemos encontrar los valores de y, sustituyéndolos en la ecuación número 2, que era la que nos decía que y es igual a 2 sobre x. Vamos a obtener el punto número 1 con x igual a 1. Sustituimos la x en esta ecuación, que es la de y igual a 2 sobre x, y nos va a quedar como resultado 2. Por lo cual el punto número 1 es 1,2, y así lo hacemos con los demás puntos. El punto 2 es sustituir la x por menos 1. Entonces y sería igual a 2 sobre menos 1, y esto va a ser igual a menos 2, y el punto sería menos 1, menos 2. El tercer punto, que es sustituir la x, en este caso por 2 ahora. Entonces cuando lo hacemos aquí en este paso, y es igual a 2 entre 2, nos va a quedar 1, por lo cual el punto 3 sería 2, menos 1. Y el último punto es sustituir la x por el menos 2. Entonces el resultado nos va a quedar y es igual a 2 entre menos 2, dando como resultado aquí menos 1. Entonces sería menos 2, menos 1. Como quinto paso, ya obteniendo los 4 puntos en el paso anterior, se determina a partir del criterio de la segunda derivada cuáles de estos puntos pueden ser máximos o mínimos relativos, o incluso puntos de silla. Para eso vamos a evaluar cada punto en la siguiente fórmula, o en el siguiente estamento. Para esto nos piden, como vemos aquí, determinar las segundas derivadas de cada de las funciones anteriores. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar la segunda derivada. Primero, con respecto a x, esta era nuestra primera derivada, que es 3x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 15. Entonces, la segunda derivada de esta función nos quedaría como 6x. Después, la primera derivada, ahora con respecto a y, era esta, que era 6xy menos 12. Y la segunda derivada, con respecto a y, también nos va a quedar 6x. Y la derivada cruzada, que es lo que nos pide en este paso de aquí, primero con respecto a x y después con respecto a y. Entonces, con respecto a x era la misma que aquí arriba, 3x al cuadrado más 3y menos 15. Entonces, con respecto a y ahora, para derivar por segunda vez, nos va a quedar 6y. Es decir, que estas tres son nuestras 3 derivadas de segundo orden. Entonces, ya obteniendo todos estos valores, es decir, tanto los puntos como las segundas derivadas, podemos ir a la fórmula del criterio de la segunda derivada para probar cada uno de estos puntos y determinar si es un máximo, un mínimo relativo o un punto de silla. Para eso debemos recordar los estamentos mencionados en el criterio de la segunda derivada, que nos dice que si D, que en este caso D sería el punto que nos da de evaluar aquí, si D es mayor que 0 y la segunda derivada con respecto a x también es mayor que 0, entonces ese punto es un mínimo local. Sin embargo, en el siguiente estamento, si d es mayor que 0, pero la segunda derivada con respecto a x es menor que 0, entonces ese punto evaluado en la función sería un máximo local. En este caso, si d es menor que 0, pues ese punto no es ni un máximo ni un mínimo, por lo que se considera un punto de silla. Y si d es igual a 0, pues esta prueba no es determinante para saber si es un máximo o un mínimo, y puede ser cualquiera de las opciones anteriores. Vamos a pasar a la evaluación de los puntos en el criterio de la segunda derivada. Nuestro primer punto sería 1,2. Entonces, sustituimos nuestra segunda derivada con respecto a x, era 6x. Nuestra segunda derivada con respecto a y era también 6x, menos la derivada cruzada de segundo orden de x, y, era 6y, y todo eso va elevado al cuadrado por la fórmula. Entonces, cuando evaluamos el punto 1,2, donde haya x, vamos a poner un 1, que sería en el 6x y en el otro 6x. Y donde haya y, vamos a poner un 2. Realizando las operaciones, 6 por 1 me va a dar 6, 6 por 1, 6. 6 por 2 son 12, y 12 al cuadrado me va a dar 144. Entonces, esto va a quedar 36 menos 144. Como podemos ver, es un número negativo, por lo cual es menor que 0. Entonces, como habíamos evaluado y como dice el criterio de la segunda derivada,
Cuando D es menor que 0, esto quiere decir que el punto, es decir, este punto evaluado, es un punto de silla. Evaluamos el segundo punto en el criterio de la derivada, haciendo el mismo procedimiento. Colocamos las segundas derivadas parciales y evaluamos el punto menos 1, menos 2, donde haya x vamos a poner menos 1 y donde haya y vamos a poner menos 2. Esto va a quedar 6 por menos 1, menos 6, 6 por menos 1, menos 6, y 6 por menos 2 elevado a la 2 nos va a quedar menos 144. Y otra vez nos queda un número negativo que es menos 108. Y pasa lo mismo que en el caso anterior. Es un punto de silla ya que D es menor que 0. Evaluando el punto 3 con la derivada parcial segunda de x, de y la derivada cruzada, que son las que colocamos aquí. Donde haya x vamos a poner un 2 y donde haya y vamos a poner un 1, que es lo que hacemos aquí. Entonces sería 6 por 2, 12, 6 por 2 también 12, 6 por 1 y al cuadrado nos va a quedar menos 36 por el menos de acá. Entonces cuando restemos menos 144 menos 36 nos va a quedar 108, por lo cual es un número positivo. Entonces ya que es un número positivo, es decir, mayor que D, o sea, bueno, mayor que 0, también hay otro criterio que hay que evaluar, y es que nos dice que si la derivada parcial de segundo orden con respecto a x es mayor que 0, como podemos ver, esa derivada sería esta de aquí, que es este 12 de aquí, este de acá, que es este 6x, evaluado en el punto. Como 12 es mayor que 0, pues podemos determinar que este punto es un mínimo relativo. Y como último punto, tenemos el menos 2, menos 1, lo evaluamos en el criterio de la segunda derivada, donde hay una x, vamos a colocar un menos 2, y donde hay una y, un menos 1, nos va a quedar 6 por menos 2, menos 12, y aquí nos va a quedar 36 positivo, y con este menos 36, y otra vez nos va a quedar 144 menos 36, 108, como es un número positivo, nos falta determinar qué es la derivada de segundo orden con respecto a x. En este caso, como es este menos 12 de aquí que estamos evaluando, porque esta es la derivada parcial de segundo orden, esta de acá, entonces como es negativo, es menor que 0, por lo cual determinamos que como D es mayor que 0, pero la derivada parcial evaluada en el punto es menor que 0, entonces es un máximo relativo, concluyendo de esta forma. El punto 1 y el punto 2 son puntos de silla, el punto 3 sería un mínimo relativo y el punto 4 sería un máximo relativo. Muchas gracias por su atención. Ahora les voy a pasar con mi compañero Edwin, que les va a estar explicando los multiplicadores de Lagrange. Bueno, como ya saben, yo les voy a estar explicando los multiplicadores de Lagrange, que son otra forma de encontrar los máximos o mínimos de una función. Primero tenemos que revisar algunos de los conceptos. En los problemas de optimización, el método de los multiplicadores de Lagrange, llamados así en honor a Joseph Louis Lagrange, es un procedimiento para encontrar los máximos y mínimos de funciones de múltiples variables sujetas a restricciones. Este método reduce el problema restringido con n variables a 1 sin restricciones de n más k variables, donde k es igual al número de restricciones y cuyas ecuaciones pueden ser resueltas más fácilmente. Estas nuevas variables escalares desconocidas son, para cada restricción, son llamadas multiplicadores de Lagrange. Primero tenemos que ver algunas de las características de esa técnica de Lagrange, la cual, en la técnica de los multiplicadores de Lagrange, te permite encontrar el máximo o el mínimo de una función multivariable, f, y, cuando hay alguna restricción en los valores de entrada que puedes usar. La restricción debe de ser del tipo g, x, y. La función g es otra función multivariable con el mismo espacio de entrada que f y c es alguna constante. La idea central es buscar puntos en donde las curvas de nivel f y g sean tangentes entre sí. Eso es lo mismo que encontrar puntos en donde los vectores de las gradientes f y g sean paralelos entre sí. Todo el proceso puede reducirse a hacer el gradiente de una cierta función llamada el lagrangiano, igual que al vector c. Eso es un ejemplo de cómo vemos que el plano que está recto, que es una figura que no es un cono,
sería la restricción. Entonces, a través del método de Lagrange, podemos buscar el máximo o mínimo de una función y ver si es un máximo o un mínimo a través de los multiplicadores de Lagrange. El método dice que los puntos donde la función tiene un extremo condicionado con k restricciones están entre los puntos estacionarios de una función sin restricciones, construida como una combinación lineal de la función y las funciones implicadas en las restricciones, cuyos coeficientes son los multiplicadores. La demostración usa derivadas parciales y la regla de la cadena para funciones de varias variables. Se trata de extraer una función implícita de restricciones y encontrar las condiciones para que las derivadas parciales con respecto a las variables independientes de la función sean igual a cero. Vamos a ver algo del procedimiento. Para encontrar una solución a este nuevo tipo de problemas, se debe formar una nueva función f que debe ser formada por 1, estableciendo la restricción igual a 0, 2, multiplicando por lambda, el multiplicador de Lagrange, y 3, sumando el producto a la función original, los valores críticos para los cuales la función es optimizada. Son obtenidos tomando las derivadas parciales de f con respecto a cada una de las tres variables independientes e igualándolas a cero. Aquí podemos ver cómo se establece la función de Lagrange, que es la función inicial más la multiplicación del multiplicador de Lagrange, que en ese caso es la letra lambda. Aquí podemos verlo con más detalle y esta es la forma original de los multiplicadores de Lagrange. Tenemos la función principal, la función que vamos a evaluar y la multiplicación de lambda por la restricción que nos da. Aquí vamos a explicar este ejercicio. Tenemos que la función 36 menos x al cuadrado menos 6 al cuadrado y la condición o restricción que es x más y es igual a 4. Tenemos que ubicarla en este tipo de formato donde la función de Lagrange es igual a esta función f, x, y más el multiplicador de Lagrange por la condición o restricción que nos habían dado antes. Aquí podemos ver cómo está el 36 menos x al cuadrado menos y al cuadrado más lambda por x más y menos 4. El paso 1, derivadas parciales e igualar a 0. Tenemos que encontrar las derivadas parciales de cada uno de lambda con respecto a cada una de las variables, que sea de Lagrange con respecto a cada una de las variables, que serían x, y y lambda. En primer lugar, la derivada de Lagrange con respecto a x nos dio menos 2x más lambda. La derivada de Lagrange con respecto a y nos dio menos 2y más lambda. Y esta con respecto a lambda nos dio x más y menos 4 igual a 0. Tenemos que despejar y su situación es el paso 2. Aquí tenemos cada una de las variables y para ir encontrando los valores de cada una vamos a ir sustituyendo y así simplificando hasta encontrar los valores de cada uno. En primer lugar tomamos la derivada con respecto a lambda que quedó x más y menos 4 igual a 0 y despejamos x para sustituirla en la primera derivada parcial que hicimos que era con respecto a x. Vemos que nos queda menos 2 por 4 menos y, que es el valor que nos dio al despejar a x, más lambda. Ese resultado nos da menos 8 más 2y más lambda igual a 0. Al pasar el menos 8 a sumar, tenemos que las variables que nos quedan son semejantes a la derivada parcial de Lagrange con respecto a y. Entonces, por lo tanto, podemos simplificar. Al despejar 2 sobre menos 2y, se elimina. Más lambda, queda 2 lambda, y el 8 lo bajamos y queda 2 lambda es igual a 8. Al despejar lambda, queda 8 entre 2, y lambda queda siendo igual a 4. Ya tenemos el valor de nuestra primera variable. Otra vez, seguimos con el despeje y la sustitución. A lambda ser igual a 4, perdón, antes dije 2, y lambda es igual a 4, sustituimos este valor en la derivada de la función con respecto a y. Tenemos menos 2y más lambda igual a 0. Entonces, nos queda al sustituir menos 2y, que sería igual 4 igual a 2y, porque despejamos a lambda. Entonces, al despejar a y 4 sobre 2, y obtenemos el valor de que y es igual a 2. Solo nos queda encontrar el valor de x. Entonces, sustituimos y es igual a 2 con la derivada con respecto a lambda. Si vemos, x más y menos 4 es igual a 0. Entonces, despejamos x y nos queda que x es igual a 4 menos y. Ese valor de x, aquí está, y para encontrarlo simplemente sustituimos el valor de y por 2.
Entonces tenemos 4 menos 2x que desciende igual a 2. Por lo tanto, ya podemos determinar el punto. Punto x, y sería, por lo tanto, el punto 2,2. Y la restricción hace sentido porque 2 más 2, que serían los valores restrictivos de x más y, serían igual a 4. Ahora, para determinar si es un máximo o un mínimo, lo que tenemos que hacer es encontrar la derivada segunda de lambda, de Lagrange. Y vemos que el procedimiento es la derivada segunda con respecto a x, la derivada segunda de x con respecto a y, por lo tanto una derivada cruzada, la derivada segunda de y con respecto a x, por lo tanto otra derivada cruzada, y la derivada de y con respecto a y otra vez, por lo tanto la derivada segunda de y. Aquí tenemos primero la derivada que sería menos 2x más y igual a 0. Si derivamos con respecto a x, simplemente nos queda el menos 2 porque este valor es una constante. Como vemos aquí, menos 2. En la derivada cruzada, x, y, es que xy, tenemos menos 2x más y igual a 0. Por lo tanto, al derivar con respecto a y, ese se elimina y este va a ser una constante, no se cuenta, por lo tanto el valor es 0. Aquí pasa lo mismo, lo único que al revés. Al derivar con respecto a x y al no ver ninguna variable x, el valor se queda 0. Con respecto a y, tenemos menos 2y más lambda. La derivada de menos 2y es menos 2, por lo tanto queda menos 2. Simplemente ahora, como nos indica aquí arriba, vamos a sumar cada uno de esos valores. Menos 2 más 0 menos 2 queda igual a menos 4. Y por lo tanto, menos 4 es un número menor a 0, o sea, negativo. Entonces, el punto 2,2 es el punto máximo. Nota, si la derivada segunda fuera mayor a 0, el punto sería un mínimo. Bueno, y eso es todo. Gracias por su atención y esperemos que tengan un buen resto del día.